haya precipitado tanto el coronavirus, la pandemia, la intervención del Estado, ¿no? Las determinaciones políticas que son claves hoy para nuestras vidas. Sí, hoy hay un editorial del Financial Times que llama al Estado a intervenir más, a ser más partícipe, a una economía más social, ¿no? El Financial Times, una cosa realmente que nunca creí ver en mi vida, y ya estamos bien. Por supuesto, seguramente son cuestiones coyunturales, pero está bueno que en este momento estos órganos de culto del liberalismo tengan que admitir que el Estado tiene que tener un rol protagónico, porque el mercado nunca te va a curar, ¿no? El mercado no cura, el mercado hace negocios. En todo caso, lo que te va a curar es un Estado organizado, un Estado que organice el sistema de salud, que lo mejore, que invierta, que aúne esfuerzos, ¿no? Que coordine. Así que sí, yo creo que es sorprendente lo que está pasando, sin duda. El otro día hablamos con tu amigo Darío Stanner-Reiber y nos decía que, bueno, le preguntamos si él era de los que, más allá de que hay que ser cautos, que todavía falta mucho, si era de los que piensa que esto, digamos, lo ha precipitado y lo está cambiando todo y que vamos a ver un mundo nuevo, o si cree que cuando esto, ojalá muy pronto se acabe, bueno, va a volver con los liberales pidiendo la receta de siempre, ¿no? Sí, no hay ninguna garantía de que cambien, porque evidentemente tienen un formateo, tienen mucho poder también, ¿no? Lo que sí supongo que debería operarse en la sociedad es un cambio, no en ellos que son así, pero sí las víctimas, ¿no? Los pueblos que han sido víctimas del abandono, de las políticas conscientemente destructivas del aparato de salud, como pasó en Argentina, por ejemplo, ¿no? Que se intentó destruir el aparato sanitario en estos 4 años, porque no se trata de abandono, ¿no? El abandono no es otra cosa. Bueno, lo mismo pasó en España, lo mismo pasó en Italia, lo mismo pasó en Francia, ¿no? De una enorme desinversión en modelos de salud que eran los mejores del mundo, ¿no? Venía el modelo inglés, el modelo español, el modelo italiano, el francés, estaban considerados los 4 mejores del mundo. Y bueno, en los últimos años, con los gobiernos neoliberales, en el caso de España con Rajoy, en cada caso, ¿no? Se desinvirtió. En el caso de Estados Unidos, patéticamente, ¿no? Con la quita de subsidios a los investigadores en vacunas, con el cierre de camas de hospitales, etcétera, que hizo este impresentable personaje que es Donald Trump, ¿no? Sí, el tema va a ser, Felipe, acordarse de quién estuvo cuando las papas quemaron, ¿no? Sí, por eso creo que no hay que confiar en la memoria popular, digamos, en el sentido de que no por desconfiar del pueblo, digamos, sino por esta frase un poco hueca de que el pueblo tiene memoria. El pueblo tiene memoria si ayuda el mismo pueblo a sostener esa memoria, ¿no? Si ayudamos entre todos a sostener la memoria popular no es inmanente, hay que construirla cotidianamente, ¿no? Hay olvidos, no volverá a pasar y vuelve a pasar, hay tropezar 20 veces con la misma piedra, así que hay un trabajo de sostener y recordar lo que pasó, y para que no nos vuelva a pasar, ¿no? Porque esto, ya creo que más que esto, más demostración que esto de lo que es el liberalismo no vamos a encontrar, ¿no? Así que ya si no lo queremos ver es porque no queremos directamente, ¿no? Que está muy a la vista, ¿no? Muy a la vista, y quizás falta ser más didácticos en la conexión de un modelo económico y sus consecuencias cotidianas, ¿no? Que no se trata de teoría, sino de cómo estos modelos matan, ¿no? Cómo el modelo neoliberal mata a la gente, ¿no? ¿Qué antecedentes hay en términos de impacto económico, de impacto social, tal vez también sanitario, de una pandemia de estas características? Estuvimos leyendo el otro día un poco respecto de lo que se llamó la gripe española, ¿no? España era un país neutro en ese momento, la gripe arrancó en Estados Unidos, pero bueno, en tiempos de guerra, la última parte de la guerra se diseminó por todo el mundo. Hay cifras más conservadoras que hablan de millones y millones de personas, otras que hablan del doble. ¿Qué antecedentes tenemos? 50 millones de muertos y sí, economías un poco paralizadas en un muy mal momento, porque imagínate la posguerra, ¿no? Que encontró a muchos países muy deteriorados, no así los Estados Unidos, que la aprovechó porque Estados Unidos exportó la peste y afectó su territorio, pero no tan tremendamente como Europa, como tampoco la guerra afectó su territorio en absoluto, así que
el primer país que se recuperó rápidamente de la gripe española fue Estados Unidos, que tuvo los famosos años locos, los años 20, que fueron años de tremenda expansión económica, mientras que en Europa se vivió una situación económica muy complicada por la guerra. Los países que combatieron, los países que fueron afectados directamente por los conflictos, los campos de batalla, los muertos, 10 millones de muertos había dejado la guerra, la mayoría europeos. Y bueno, y entonces vino esta peste que multiplicó por 5 el número de muertos, y evidentemente la situación fue muy compleja y costó recuperarse de estas dos situaciones, ¿no? de la guerra y de la peste, que fueron consecutivas. Estaba terminando a ir más, empezando a terminar la guerra, porque esto arrancó en marzo, abril del 18, estaba empezando a terminar la guerra y se sumó la peste, ¿no? Una situación muy desgraciada para Europa en aquel momento. Felipe, esta pandemia que está precipitando todo también de alguna manera trajo un debate históricamente postergado, que es el debate de la riqueza, ¿no? Muchas veces se habla de la pobreza, pero el debate respecto de la riqueza no, y ahora está sobre la mesa. Tal vez es un debate iniciático, pero se está hablando, hay proyectos incluso de la posibilidad de que se cobre un impuesto extraordinario a las grandes fortunas. ¿Qué experiencia hay en Argentina, desde San Martín para acá, de pedir que esos sectores que tienen fortunas, inimaginables, aporten un poco para poder salir de este momento? Bueno, primero hay que decir que en el mundo es una de las leyes más comunes, ¿no? A las grandes fortunas. Casi todos los países del mundo tienen impuestos a las grandes fortunas. Los países aparentemente liberales son de grandes niveles de imposición. Por eso existen los paraísos fiscales, ¿no? Si no, no existirían. Si no, les quedaría más cómodo evadir en la propia Nueva York o en la propia City de Londres. O sea, se inventan los paraísos porque en los países en los que ellos viven la cuestión de la presión fiscal es altísima, ¿no? Y obviamente que hay impuestos diferenciales, y impuestos a la renta y impuestos a las grandes fortunas en todo el mundo. Yo creo que no tendría que ser una cuestión de debate. Primero que no es un debate, porque no para corregirte, pero no hay un debate. Hay griteríos y hay negativa de parte de los más poderosos a pagar un centavo, ¿no? Por eso evaden, por eso tienen cuentas en el exterior, etcétera, etcétera. Estamos hablando de las más grandes fortunas, no estoy hablando del empresario que le ayuda todos los días con una pyme, ¿no? Estoy hablando de las grandes fortunas. Y sí, históricamente no hubo buenos resultados, ¿no? Incluso Carlos Pellegrini, por supuesto San Martín, ¿no? Cuando pidió y no tuvo gran eco y se enojó mucho, ¿no? Cómo colaboraba el pueblo de Cuyo con lo que no tenía, y la gente más rica era muy reticente a colaborar con la causa. Lo mismo le pasó antes a Mariano Moreno, ¿no? Que hizo una colecta a través de la Gaceta, y los primeros en colaborar fueron los esclavos. Imagínate que podía tener un esclavo para donar, ¿no? Increíble. Y ahí dice que podrá venir después la colaboración de los que más tienen, pero que para él la más importante colaboración va a ser siempre de aquellos más desposeídos, que se desprenden de lo poco que tienen, ¿no? Y Carlos Pellegrini, uno de ellos, ¿no? Un lúcido, un tipo bastante lúcido y de los más pensantes que tuvo la oligarquía, y que tenía algún sentido social también. Cuando él se encuentra con el país en bancarrota, en default, literalmente en default, después de la crisis del 90, reúne a las fortunas más grandes del país y le dice que si no juntan entre todos 10 millones de pesos, que era mucha plata, él no asume la presidencia porque el país está quebrado. Y bueno, hay toda una deliberación, no le dan la respuesta, dijo, bueno, yo renuncio. Y solamente bajo la amenaza de la renuncia apareció ese dinero, que por supuesto era un préstamo, no era una contribución patriótica tampoco, ¿no? Así que ahí sí, hay una reticencia muy importante a querer colaborar con el país, ¿no? Está más bien para recibir que para dar en general. Estamos hablando de lo que no se confunda de las más grandes fortunas en general, ¿no? De aquella gente que en los últimos 4 años ganó muchísimo dinero, algunas con actividades legales y otras no tanto, ¿no? En la que podríamos incluir a la familia presidencial, obviamente la familia presidencial que se retiró del gobierno en diciembre pasado.
Que bueno, esta es la situación. Ahora, ¿cómo imaginás? Yo creo que al menos estamos en las vísperas de que se hable de este tema, porque digamos, quizá esas grandes fortunas tengan el dinero que al resto del mundo le falta, ¿no? Y yo digo debate porque estoy escuchando que no bien le dicen, por ejemplo, miserable al hombre más rico de la República Argentina, porque no se banca 9 días de cuarentena y despide a 1.400 empleados, o dicen que hay que cobrar un 1% a las grandes fortunas y salta la mayor parte de la prensa hegemónica más influyente de Argentina a decir que eso va a ser inconstitucional, que va a ser un problema, que va a ser un lío. Digamos, saltan a bancar los trapos de la grande fortuna. ¿Cómo lo ves? Bueno, primero porque ellos actúan muchas veces con extorsión que desarrolla a través de los medios, ¿no? Si nos ponen el impuesto nos vamos del país, o nos llevamos la plata a Uruguay, nos llevamos la plata a cualquier lado, donde sea. Entonces hay una cuestión extorsiva y los que se encargan de hacer la extorsión son los grandes medios de comunicación que son de ellos o están asociados a ellos, ¿no? Entonces funciona así. Entonces termina un sector de la clase media, y por qué no un sector de los sectores populares pensando, me voy a quedar sin trabajo, no los toquen mejor, veamos otro método, no nos metamos con ellos porque ellos son los que generan empleo, ¿no? Toda una cantidad de cosas que van instalando estos medios. Y bueno, tiene su efecto, ¿no? Es así, pero ellos no debaten, ellos no lo vas a escuchar a ellos decir demasiado, ¿no? No es que hay un debate. Hay por un lado una propuesta y por otro lado hay extorsión, ¿no? Como han hecho históricamente. ¿Y cómo te cae a vos que el propio presidente de la Nación, cuando fue por entonces a tratar de pedir una mano para la negociación con el fondo, haya recibido el comentario de Angela Merkel respecto de que en Argentina se paga muy poco, que los ricos pagan muy poco, que les sorprende que los ricos paguen tan poco? ¿Cómo te cae eso? Bueno, lo mismo que decimos nosotros, no lo tiene que decir Merkel, lo decimos nosotros, ¿no? La verdad que lo diga Merkel es una corroboración, que no necesitamos que lo diga Merkel, pero que lo diga Merkel está bien, ¿no? Nos ayuda en un punto en ese argumento, pero es algo muy obvio que está bueno que alguien más y alguien de la importancia de la Comunidad Europea como Merkel lo diga, ¿no? Y acá eso pesa mucho, porque acá lo que viene de afuera suena más contundente, ¿no? Pero yo creo que es difícil instalar la idea porque hay un sector muy importante de la sociedad, muy conservador y muy tendiente a no querer pensar, ¿no? Que no tiene que ver con su ubicación en la escala social necesariamente. Muchos sectores medios que la están pasando muy mal en este momento se oponen a un impuesto a la riqueza, ¿no? Donde ahí entran a jugar muchos factores, ¿no? El factor, digamos, de la expectativa aspiracional, que siempre tienen la fantasía de que alguna vez eran ricos y que los puede llegar a afectar a ellos, la cuestión de donde se paran ideológicamente frente al resto de la sociedad, algo que los distinga claramente de los llamados pobres. Es complejo, sociológicamente, no es tan sencillo el por qué se dan estas empatías, estas solidaridades de clase bastante raras, entre gente que no está cobrando su sueldo en este momento y sin embargo no le gusta que le pongan el impuesto a la grande fortuna, por ejemplo, ¿no? Es así. Pero bueno, ahí tenés un gran trabajo de los grandes medios de comunicación, ¿no? Que bien se dice por ahí, los grandes miedos de comunicación, ¿no? Sí. Hegemonía cultural, ¿no? Los procesos de hegemonía cultural. La palabra grande miedo me gusta mucho a mí, los grandes miedos de comunicación, que además ya no son medios, sino que son fines, no son medios. Medios es algo que te permite intermediar entre la realidad y el conocimiento de lo que pasa. Medios es algo que te lleva a pensar, ¿no? Estos no son medios o fines, ellos te lo van a elaborar y te dicen cómo tenés que pensar, con quién te tenés que identificar, y quiénes son los buenos, quiénes son los malos, ¿no? Una cosa bastante patética que por eso es tan importante que la gente cada vez mire menos televisión, ¿no? Cuanto menos televisión miremos mejor. Te quiero agradecer mucho estos minutos, te mandamos un abrazo y te seguimos en tus redes, en tus eventos, en tus libros. Muchas gracias como siempre por esta amabilidad, Un abrazo grande, hasta luego. Gracias, muchas gracias. Felipe Piña, en Nada del Otro Mundo.